David Tuesta es ministro de Economía, para un poco entender cómo esto golpea, cómo esto lo sienten los ciudadanos y cómo se ve también al exterior. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Fátima, encantado. Sí, a ver, en principio una mañana bastante movida, donde todavía hay incertidumbre sobre lo que va a pasar en el BCR y los precios siguen incrementándose, el dólar ya sabemos cómo continúa, sube y baja, pero muy poquito. Y yo le pediría en todo caso una mirada global a todo lo que está sucediendo en política, cómo afecta los bolsillos de todos los peruanos al día de hoy. Sí, a ver, lo que acaba de señalar es sumamente importante, ¿no? Porque la economía al final tiene que estar en el servicio de la población, ¿no? En ese concepto yo creo que todos coincidimos, ¿no? De hecho, el último comentario que ha hecho el Premier habla de las grandes mayorías. Y justamente el tema central es el precio, los precios, la inflación, cómo afecta al poder adquisitivo, la posibilidad de adquirir los productos de primera necesidad. Y este tipo de mensajes contradictorios, ¿no?, que estamos observando por parte del gobierno no ayudan absolutamente en nada a atender a estas mayorías que están pidiendo por una mayor estabilidad y predictibilidad de lo que va a suceder a futuro. Es cierto que la inflación se ve afectada actualmente por una subida importante de algunos precios internacionales, como consecuencia justamente de que las economías en el mundo están demandando, están empezando a crecer, y entonces esto afecta directamente al precio de productos como el trigo, como la soya, por ejemplo, y que tienen impacto directo sobre el precio del pollo, sobre el aceite, sobre el pan, ¿no? Y claro, que está afectándose de manera sustancial. Si las cosas se dan así, Apoyo, si no me equivoco, ha estimado que este año se está gastando aproximadamente 40 soles mensuales en promedio más de lo que se gastaba en el año 2020, y eso directamente afecta a los sectores C, D y E fundamentalmente, donde tienen mayores complicaciones para generar ingresos fundamentalmente después de la pandemia, ¿no? Y si a esto se le suma el tema del tipo de cambio que estamos observando ustedes, que no para de subir con estas, no se terminan de decidir, por ejemplo, si Julio Velarde va a seguir en la presidencia del Banco Central, pues no ayuda, ¿no?, mucho. Ya que menciona a Julio Velarde también, porque en la mañana le preguntaron al presidente del Consejo de Ministros sobre la permanencia de Julio Velarde, y sí que nuevamente vienen, a ver, lo que podríamos llamar contradicciones o estos espacios que quedan un poco confusos, porque dice el ministro de Economía que pues se suma a que permanezca Julio Velarde. En algún momento también lo dijo el presidente de la República, pero cuando le preguntan al presidente del Consejo de Ministros no se le escucha tan firme en esta intención que llamaría pues un poco a la tranquilidad. Le guste o no le guste, le caiga bien o no le caiga bien, piensa que hay otros economistas que puedan permanecer o no. La situación que estamos atravesando es delicada, y lo que él dijo es, bueno, Julio Velarde se va a quedar en tanto que siga trabajando para los peruanos. Allí usted también ha resaltado para las mayorías, como condicionando sin dejar muy claro qué significa este trabajar, quizá para las mayorías. Algunos lo entenderán mejor que otros, pero digamos, todavía en un ámbito de confusión. Y allí en esa pregunta que le hacen por Julio Velarde, también le hacen la pregunta sobre la posible cancelación de la reunión, y él no niega que esta se haya cancelado. Entonces, ¿cuál es realmente la mirada del presidente de la República, de su premier, sobre el Banco Central de Reserva ahora mismo? Es la pregunta que dejamos ahí al aire. Claro, no se termina de trasladar de forma convincente los mensajes. Debería entender, yo quiero creer, en todo caso, tengo la esperanza de que esto es consecuencia de la impericia, de que quizás no sabe de la relevancia que tiene su palabra, la palabra del presidente, la palabra del premier, la palabra también de líderes de su partido político, que fungen como si fueran autoridades de gobierno sobre las expectativas de los inversionistas, ¿no? En este escenario, por ejemplo, llama poderosamente la atención que el silencio del presidente,
¿no? Y ya ni siquiera hablemos de que no dé declaraciones, incluso sus expresiones, sus mensajes en redes sociales van completamente por otra línea, ¿no? En ningún momento trata de clarificar si lo que dice, por ejemplo, el Premier, las expresiones que tiene respecto a los condicionamientos que está poniendo al presidente del Banco Central son ciertos o no. No dice nada respecto a qué se debió la cancelación, simplemente vemos que su prioridad es recibir a un congresista que ha estado durante mucho tiempo hablando en favor de dejar libre a Antauro Humala, ¿no? Entonces uno dice, no, y no se ve esas aclaraciones, ¿no? El ministro dice A y de pronto sale el señor Cerrón o sale el Premier a decir B, y el presidente con su silencio no termina de dar soporte al ministro de Economía. Entonces, eso de hecho fue uno de los temas que se manifestaron también dentro de las reuniones que se sostuvo entre el ministro de Economía y el sector privado y los gremios, ¿no? Sí. Todos le trasladaron directamente el hecho de que esté intentando transmitir mensajes sensatos en el contexto actual, pero también se le advirtió de que eso sirve de poco si es que tenemos este ruido permanente y la falta de un mensaje consistente en el presidente y el Premier, que en teoría presidente, Premier y ministro debieran ir alineados. Bueno, y lo he escuchado al inicio usted decir que probablemente hay un desconocimiento de la importancia, por ejemplo, como hoy veíamos, de los gestos, pero también de las expresiones de personas que están en tan altos cargos públicos. Pero es que no se viene pues a hacer prácticas para poder ser ministro o para poder tener, digamos, una función tan importante. Lo escucho, digamos, entiendo, en un afán quizá de poder llamar a prepararse más, pero ahora mismo no hay mucho tiempo para hacerlo, hay que venir a ejecutar ya, y por eso tanto se ha hablado sobre la idoneidad de algunas personas en los cargos. Tampoco quedan muchos días para definirse sobre este asunto, ¿no? Agosto, septiembre ya se tiene que definir quiénes son los directivos del Banco Central de Reserva, y además que hasta cuándo van a aguantar los peruanos con un tipo de cambio que está por encima de los 4 soles, con el aceite. Ahora hay gente que se suma en grupos para comprar por mayor, pero no todas las familias tienen esa posibilidad. Mire, a mí me preocupa eso tremendamente porque empezamos a mirar de manera peligrosa al pasado, ¿no? A esta sensación de agobio, ¿no? De escasez, de precios altos y de incertidumbre económica y política que vivíamos en los 80s, ¿no? Y más cerca de los 90s, ¿no? Esta escena, su imágenes de personas que van a los mercados y están comentando que compraban antes pollo y ahora tienen que o presa de pollo, ahora tienen que comprar menudencias. Eso al final se termina convirtiendo en una especie de símbolo malo de a dónde puede ir al país, ¿no? El país estaba en progreso, ¿no? Y lo que se tiene que entender es que se requiere concreción y avance hacia lo que significa crecimiento para generar empleo y que genere ingresos suficientes a la población. Y en el otro ámbito, controlar los principales precios de los mercados. Tipo de cambio, fundamentalmente, que afecta a las expectativas de las personas, que pone nervioso al peruano, que afecta sin duda la inflación. Mencioné el tema de precios internacionales, pero ojo, eso se multiplica además por el hecho que estamos ahora con un tipo de cambio de 4, ahí fluctuando, acercándose o besando los 4.10, por momentos 4.11, cuando hoy debiera estar en 3.50. Ese es el valor que debiera tener el dólar más o menos hoy, si nos guiamos por la cantidad de ingresos que se están generando por los precios internacionales y la exportación de minerales, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Un tipo de cambio hoy que estaría en 3.50, 3.60 si quiere como mucho, pero no 4.11. Y eso sí tiene un impacto, y esto es en gran medida un efecto de la inestabilidad política. Y gracias a Dios que tenemos un banquero central, un buen staff del Banco Central de Reserva que se está encargando de tratar que el dólar no suba más. Si hoy no estaría ahí el Banco Central interviniendo y comprando y poniendo y vendiendo dólares en el mercado, hoy el tipo de cambio estaría en un valor muchísimo más alto, difícil de predecir. Pero tiene que pararse ya con la estabilidad, porque si se quiere ayudar a las grandes mayorías,
que partan por tener un mensaje único, concreto y responsable. ¿Hasta cuánto puede trabajar el Banco Central de Reserva para mantener con la menor afectación posible el tipo de cambio? Se lo pregunto y quizá también nos pueda ahí agregar qué es lo que está haciendo el Banco Central de Reserva, porque en algún momento algunos personajes que ahora son asesores en el gobierno habían dicho que se estaba parando de costado más bien el Banco Central de Reserva y no estaba haciendo lo suficiente para poder controlar, digamos, el aumento en el tipo de cambio de esta moneda. Y el Banco Central de Reserva tiene múltiples operaciones, ¿no? Todas en principio enfocadas a tratar de que haya la suficiente oferta de dólares en el mercado para que los precios se reduzcan, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que en estas circunstancias de alta volatilidad hace el Banco Central. Y lo hace fundamentalmente porque sabe que el tipo de cambio afecta a la inflación. O sea, para que la población lo tenga bastante claro. El objetivo del Banco Central es mantener la inflación baja. Sí. Y eso significa que uno de los principales actores que vela por el bolsillo de la población es el Banco Central de Reserva. Y esto lo realiza gracias a, en este caso, que hay presión por salida de dólares fuera del país. Y es justamente por la inestabilidad política que se observa. Los inversionistas están vendiendo los bonos, están vendiendo las acciones en empresas peruanas. Peruanos están sacando sus ahorros fuera del país. Eso genera que el precio del dólar suba. Lo que hace el Banco Central es utilizar las reservas que tiene, que son inmensas, que hemos podido acumular gracias a varias décadas de crecimiento económico, y genera que mayor oferta y que el precio no suba tanto, ¿no? Entonces, sí, el Banco Central está vendiendo más de 10.000 millones de dólares, sí. Creo que la cifra oficial es alrededor de los 14.000 millones. Es una inversión importante, cifras que señalan que el Banco Central ha utilizado cerca del 10% de las reservas internacionales. Eso no es poco, ¿no? Eso, más allá de que la precisión de la estadística, es una cantidad relevante. O sea, de verdad que la población, la gente que está en los mercados, debe agradecer al Banco Central de Reserva, debe agradecer a Julio Velarde de que el tipo de cambio hoy no esté más alto, no se está poniendo de costado, está realmente interviniendo en el mercado. Y claro, o sea, ustedes son economistas, entienden este asunto de los números, pero cuando uno escucha 10%, probablemente ahora mismo alguien en casa le esté diciendo, ya, pero es 10%, poquito, ¿no? ¿Por qué no utilizan más? O sea, ¿hasta cuándo puede, digamos, utilizar de sus recursos del Banco Central de Reserva para evitar una afectación más con el tipo de cambio, considerando además el gasto o también las reservas que ellos tienen que mantener? Sí, efectivamente, lo que pasa es que tiene que manejarse esto con prudencia, ¿no? Porque claro, en la medida que uno esté sabiendo que y confiando de que esta sea una situación temporal, que finalmente tenemos gente razonable en el gobierno que se encontrará con la realidad, pues naturalmente el tipo de cambio debería empezar a regresar otra vez a sus niveles. Como señalaba hace un momento, si no hubiera esta volatilidad de corto plazo generado por el tema político, hoy el tipo de cambio debería estar 3.50, 3.70, sí. Yo creo que sin ningún problema. Entonces el Banco Central justamente ve ello, ¿no? El Banco Central no busca controlar el precio, lo que busca es que la volatilidad o las presiones no sean tan grandes, ¿no? Que es parte justamente de su responsabilidad. Y repito, ¿no? Su rol fundamental es la inflación. Y claro, es justamente en función, digamos, a una serie de algoritmos y ¿cómo se llama? Y mecanismos de decisión, es que toman las decisiones de intervenir en determinadas cantidades, en determinados momentos y en función del nerviosismo que existe en el mercado. Pero la principal responsabilidad de que este nerviosismo pare lo tiene el gobierno, no el Banco Central. El Banco Central es como el antídoto, ¿no? Que se está dando temporal para tratar de aplacar un daño que hoy este gobierno lo está convirtiendo como permanente, ¿no? Esta situación política que tiene que cambiar, ¿no? O sea, la solución está ahí, está en el gobierno. Ahí está la solución en gran medida para reducir el tipo de cambio. Y a ver, también otra pregunta. ¿Se puede crear una comisión para frenar el alza en el tipo de cambio? ¿Es posible? Porque es una propuesta que se ha lanzado desde el Ejecutivo y francamente ha recibido varias críticas.
Mire, la comisión se puede crear, ¿no? Y yo creo que esa comisión puede llegar a una conclusión en un minuto, ¿no? Es decir, ¿cuál es el principal factor que hace que el tipo de cambio esté ahí? Y su conclusión estaría en una línea y en dos palabras: el gobierno. Esa sería la conclusión a la que llegaría una comisión seria, ¿de acuerdo? Sería una pérdida de tiempo, pero lo que quiero decir es que si van a crear una comisión, la respuesta está a flor de boca. Es el gobierno, ese es el principal factor. O sea, pero dicen que la comisión es para frenar, ¿no? ¿Podrá una comisión simplemente así frenar? Es decir, hasta aquí ya no aumentes más dólar. El freno, repito, tiene que venir por la propia actitud y gestos responsables que realice el gobierno, ¿no? O de otra forma, no, digamos, si estamos hablando, pensando, ¿no?, en una intervención del gobierno, crear un tipos de cambio como en la época del gobierno de los 80, ¿no? Eso es imposible, es legalmente, no existe un marco legal y regulatorio para hacerlo, por más que seguramente a varios de los que están en el gobierno les gustaría, ¿no? Ahora, yo nada más para cerrar, de repente usted nos pueda ampliar en algo el entender qué podemos en todo caso aprender en materia económica o que se podrá rescatar en materia económica de la gestión de Evo Morales, ahora mismo que él está por aquí y que parece ser el mentor de varios. Perdón, no le escuchó bien. ¿Se refiere a qué podemos aprender de Evo Morales? Le digo porque varios parece que lo están utilizando de mentor también, ¿no? O está aquí promoviendo algo que esto funcione mejor. Lo digo por las prioridades también, señor Tuesta, que se están manejando aquí. Y hace rato decíamos, no solo desde el Ejecutivo, también desde el Legislativo. Estas visitas constantes también, ¿acaso merecen la reflexión o alguna crítica, alguna mirada desde el extranjero hacia nuestro país? Totalmente. Mira, yo creo que estamos perdidos actualmente en los detalles y la economía está secuestrada por la política. Esa es la visión que se tiene desde fuera y se puede palpar, digamos, esa sensación cuando uno lee los reportes especializados internacionales respecto a lo que se opina de Perú. Hoy estamos en un clima altamente ideologizado, ¿no? Y yo diría tontamente ideologizado, ¿no? Sin sentido, ¿no? Una ideología sin sentido, primitiva completamente. Esa es la visión. Y la visión que se tiene sobre países como Venezuela, como Argentina, por ejemplo, que ya no hablar, por no hablar ya de Venezuela o ya no hablar de Cuba, ¿no?, que son para muchos los modelos de las personas que están actualmente en el gobierno, es pues cuando miran al Perú, dicen Perú está avanzando poco a poco a la época de las cavernas en el ámbito económico. Esa es la visión que se tiene desde fuera. Pero dada la trayectoria que ha venido teniendo el Perú hasta las últimas décadas, uno esperaría que todavía hay espacio como para que llegue la sensatez desde algún lado. Porque acá lo que estamos observando es dos cosas, ¿no? Es que al final gobernar de la forma en que se está gobernando solo puede terminar en dos vías, ¿no? Es decir, una en que finalmente se den cuenta que se han equivocado y que empiecen a corregir y a tomar decisiones más sensatas, y las otras es que los mercados, la calle, ¿no?, más que decir la calle, las personas, las familias, aquellos que van a estar hartos de estar viendo esta situación, pues finalmente les termina diciendo que hasta aquí ha llegado, ¿no? Ese es un poco el tema. Tienen dos vías, ¿no? Esto que está acá, yo creo que al final los mercados y la economía y el propio sufrimiento del bolsillo de las amas de casa van a terminarle hablando en la cara a este gobierno. Bueno, ojalá se tome la oportunidad de aliviar un poco la preocupación de tantos peruanos en materia económica y también en materia sanitaria, que ahora estamos también preocupados por una posible tercera ola. Muchas gracias por su tiempo, señor Tuesta. Pati, me ha encantado. Bien, vamos ahora precisamente pues a enlazarnos con Vanessa Sánchez porque, como decíamos, Evo Morales está por aquí, va de un lado a otro, da conferencias, acompaña en reuniones.